Hallo, hallo, guten Tag. Welcome to the Dutch class. Bienvenidos. Vamos a iniciar su clase de idioma Dutch para el día de ahora. Y vamos con el versículo, ¿verdad? El verso que nos acompaña esta semana. Recordando que es el cierre de lo que en la Biblia, ¿verdad? Se titula como por sus frutos los conoceréis. De hecho, con esa frase es con la cual se cierra el versículo 20 del capítulo 7 de Mateo. Una frase, ¿verdad? Que podríamos decir de esas frases emblemáticas que Jesús dijo en su paso por la tierra. Pero detrás de ello hemos visto que está un poco del contexto, digámoslo, de la vida de los religiosos de aquel tiempo. Jesús quería que sus discípulos se distinguiesen por seguir los pasos de él y que los que no fuesen discípulos de Cristo, pues ellos mismos, ¿verdad? Iban a morir por su propia boca. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús habló del árbol bueno, el árbol malo, del fruto bueno, del fruto malo, y que es imposible que un árbol bueno de un fruto malo, como que un árbol malo de un fruto bueno, pues por sus frutos los conoceréis. Es decir, solamente un corazón que ha sido cambiado por Cristo Jesús puede dar buenos frutos. Vamos ahora a revisar nuestro versículo, ¿verdad? A la luz de lo que es el alfabeto fonético internacional para practicar un poco lo que viene siendo la pronunciación, ¿verdad? A través del alfabeto fonético. En primer lugar, debemos tomar en cuenta la pronunciación, ¿verdad? Del versículo, que en este caso es Matthäus 27, Matthäus 27, lo vamos a colocar por acá. Tomando en cuenta, pues, que el número 7 lo venimos repitiendo ya de varias veces, ¿verdad? Así que creo que ese ya es muy conocido, ¿verdad? Por nosotros. En esta semana quizás se nos agregue el versículo 24, 20, perdón, en este caso, eh, como nueva palabra, ¿verdad? O como nuevo número, que es 20, que cabe aclarar, tiene dos africados TS, ¿verdad? En la pronunciación. Es debido a que la escritura, digamos, del número 20 lleva dos letras Z en cada sílaba que lo compone. Y de ahí es donde sale la TS. No se nos olvide que cuando vemos en Dutch una letra Z al principio de una palabra o de una sílaba, se convierte en el africado ts, es decir, el africado TS. Bueno, esa es, digamos, la primera parte. Luego debemos de poner por acá también el versículo, ¿verdad? De esta semana. Vamos a agregarlo aquí a un ladito para su respectiva transliteración. Y luego la frase. Entonces, para iniciar la clase de hoy, no hay mejor forma que practicando idioma Dutch, leyendo pues un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Recordando la riqueza literaria que la Biblia tiene y que por lo tanto, ¿verdad? Nos resulta muy útil verla a la luz de los idiomas y claro, a la luz del alfabeto fonético internacional. Bueno, vamos a trabajar entonces con la pronunciación de esta semana, que va como Matthäus 27. Daher werdet ihr sie an ihren Freunden erkennen. Esa sería la frase de esta semana. Daher werdet ihr sie an ihren Freunden erkennen. Bueno, Ehrenfreuden erkennen. Permítame, creo que aquí se me escapó un texto. Creo que se borró un texto por acá. Vamos a agregarlo. Debe ser acá el de Ehren.
Así sería. Egalen Volkswagen. Ahí estaría. Bien, y la frase, ¿verdad? De esta semana, vamos a practicarla también y vamos a decir Sie werden sie erkennen. Sie werden sie erkennen. Que si lo traducimos es como decir, ¿verdad? Al verlos, los conocerás. Así vendría siendo más o menos la idea del Deutsch. Al verlos, los conocerás. Sie werden sie erkennen. Bueno, vamos a practicar. Me indica Miguel si está listo. Sí, ya voy. Matthäus 27, der bitte ihr sie an Folter erkennen. Y la frase es, sí, wir sie erkennen. Good, good. Muy bien. Bueno, ahí estamos entonces con la frase de esta semana y el versículo, ¿verdad? De Mateo 27. Bien, nos quedamos hasta acá y vamos a terminar la parte. Recordarán que en la última clase habíamos estado hablando acerca de las acentuaciones y veíamos que en el caso del Dutch había una acentuación, ¿verdad? Que se iba a definir de acuerdo a si el sonido iba a ser, digamos, largo, si iba a ser un sonido más corto. Bueno, hay unas excepciones de esas dos palabras que estuvimos viendo que podían, digamos, tener un acento de este tipo. Y vamos a revisar estas palabras, ¿verdad? Que tienen, digamos, una tendencia. No son las únicas, sino que todas las que tengan esa terminación, vamos a ir viendo que tienen el mismo acento. Quiero adelantar, esto es bastante parecido a la acentuación en el idioma inglés. Si nosotros revisamos las palabras, algún bloque de palabras en el idioma inglés, hay palabras que, por ejemplo, tienen terminaciones bastante similares eh, y que el acento se repite o se repite el patrón de sonido al final, digamos, de las palabras del inglés. Por ejemplo, si pensamos en meditation, cancellation, organization, todas esas terminaciones son con terminación shon, que en el caso del idioma inglés diríamos, bueno, ahí se utiliza un sonido schwa, es el mismo schwa del Deutsch, pero en inglés se le llama schwa, y tiene una terminación de una SH con una schwa y una N. Y es que escuchamos que todas terminan como algo como shon. Algo parecido es lo que vamos a ver ahorita con este bloque de palabras del Deutsch. Son palabras que van a tener cierta terminación y que en esa terminación, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que vendría siendo el acento. Vamos a ver el primero de ellos, vean. Y para no perder la costumbre, vamos a comparar con Alfabeto Fonético Internacional la transliteración que se encuentra en la página de Alemán Sencillo. Tenemos aquí la primera. eh, la vamos a tomar tal y como está acá. Nótese el uso de dos eres uvulares, ¿verdad? Protestieren, 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 Bien, tenemos claro ahí el uso de las dos eres uvulares en esta palabra. Entonces, si la ponemos aquí a la par de la que nos han dado aquí, mírame si no me agarró la copia, vamos a agarrar, a tomarla ahora aquí. Vemos aquí lo que vendría siendo la sílaba tónica, que es la que nos están diciendo del acento. Entonces notaremos que aquí está el apóstrofe, lo cual nos indica que todo lo que va para adelante es la sílaba tónica. Allí es declarar, no hay separación en términos de decir que el sonido ti y el an van separados. Está prácticamente diciéndonos, mire, vamos a hacer el acento en la penúltima sílaba. Entonces, si estamos diciendo que esta es la última, podríamos separar esto así, quizás para que se vea mejor, para que sea más claro. Si lo separamos, ahí estaríamos hablando que tenemos cuatro sílabas.
La primera sería do, con la irregular. Luego tenemos la des con la e abierta, ti con la i larga y luego ren, que vendría siendo la sílaba final. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que todo lo que tenga esta terminación, vamos a encontrar el sonido correspondiente a un acento marcado en la penúltima sílaba. ¿Cuál sería? Es esta de acá. ¿Qué nos dice que ahí está el acento? El apóstrofe. Eso lo dice el alfabeto fonético. Cuando vamos a una transliteración como esta que está aquí, lo que han tratado de hacer aquí es ponernos una I con acento, porque es a lo que estamos acostumbrados nosotros en el español. Cuando vemos una vocal con el acento, decimos, bueno, esto lleva fuerza de voz. Y es ahí donde nos dicen, mire, dígalo con eres, y va a sonar algo como protestieren. Ahí es donde viene la situación, ¿ve? Cuando lo sonamos así, un oído nativo hablante del Deutsch automáticamente va a decir, ha aprendido, es una persona que ha aprendido Deutsch estando fuera. Es un estudiante foráneo del Deutsch. ¿Cómo lo notan? En el uso de la R en este caso. Deberíamos tratar de buscar el acento apropiado para que suene de esa manera. En esta palabra se vuelve un poco difícil en la primera sílaba, porque decirles yo, miren, hagamos una J así, con la PJO, se vuelve un poco complicado para tratar de sacar ese sonido. Entonces, quizás aquí toca usar la R por fuerza, luego el TES se va con la E del español, la E abierta, y luego sí, ¿verdad? Sería bueno utilizar el acento así como está ahí. Pro, des, di, an. Aquí sí se puede. En esta es más fácil meterle la J y que suene más a la R uvular. Entonces siento yo que si pensamos en transliterarlo, si lo digo como protestieren, protestieren, vamos a sonar un poco más al acento original o al acento del Deutsch nativo que si lo decimos como protestieren, ¿ya? Porque lo que sucede es que el problema que tenemos es que en palabras como estas nosotros tendemos a hacer una R suave y en el Deutsch la R suave no existe, solo existe la R fuerte si la quisiéramos ver así en algunos acentos. Bueno, entonces lo que debemos tomar en cuenta es que todo lo que termine en IEREN va a sonar a tieren, tieren, con fuerza en esta parte. Tieren. Bueno, vamos a ir a la siguiente palabra, ¿verdad? Para ir avanzando un poquito con este tema. Bien. Ah, se me olvidó mencionar. Esto es una conjugación de verbos. Em, es para eh, vaya, por ejemplo, en el inglés, ustedes sabrán que a veces tenemos las terminaciones como la ing o las terminaciones como la ed o la ed para formar pasados, para formar gerundios. Este tipo de terminaciones, esto de tieren, va más o menos con la misma idea. Por eso es que lo vamos a ver bien común en muchos verbos, porque es uno de los tiempos verbales que se suele utilizar mejor dicho, es una de las formas verbales que se utiliza para formar un tiempo verbal. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente. Bien, esta pues está bastante sencilla. Bien, la tendríamos acá. Datei, 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 Bien, vamos a ir a la página acá de lo más sencillo y la vamos a comparar. Vaya, en este caso, lo que tenemos es terminación EI. Entonces, ya sabemos por regla que siempre que escribamos una EI en una palabra en el Deutsch, su sonido es I. O sea, se pronuncia con un sonido de I.
Y lo que se agregaría aquí es que cuando hayan sustantivos, esa es la condición, significa que son nombres. Por ejemplo, cuando decimos aquí Datei, Datei, nos estamos refiriendo a un archivo, un documento, digamos, en la computadora o o en un celular, en un dispositivo electrónico. Es como cuando en inglés decimos un file, en inglés es file, en español nosotros decimos archivo o fichero, es el otro término que está aquí. Aquí está la palabra fichero porque recordemos que la página que estamos consultando ha sido hecha por españoles, ¿verdad? Y por eso es que a veces encontramos así algunas palabritas poco usadas, digamos, en el español latinoamericano. Ahora, cuando nos estemos refiriendo a nombres de cosas, nombres de objetos que terminan con EI, con el diptongo EI escrito, en esa sílaba, está el de I, va a ir el acento en este caso. Así que podemos ver acá que el acento es en datai, datai. Entonces ahí tendríamos esta palabra a la cual no le haríamos mayor cambio, ¿ve? O sea, tal y como está ahí, ahí no tenemos problemas con la transliteración. Vamos a ir a la siguiente. Y estas sí vamos a tener un poquito de cuidado, sobre todo porque la palabra se escribe bastante similar en idioma inglés. ¿Ve? Y en Dutch es diferente, o sea, es de esas palabras, pueden ver acá, se comparte entre el inglés y el Dutch, se escriben igual, pero claro, en inglés es muy diferente. Vean, en inglés nos están diciendo que la pronunciación, ¿verdad? Es diferente a la del Dutch. Vamos a ir entonces al Dutch. En el Dutch tendríamos esta pronunciación. Debemos de notar acá el uso de una N, una A, luego el africado TS, luego la I larga, una O y una N al final, una O larga. Nation, Pueden ver esa prolongación de esa O. Nation, Es porque nos están refiriendo a un sonido largo, de una vocal larga. Ya habíamos dicho que todas las vocales en la transliteración, cuando la hacemos de esta manera, siempre que aparezca el colon, que es este símbolo, que hemos dicho parecen dos puntos, pero no son dos puntos, vamos a prolongar el sonido. Entonces vamos a hacer un sonido largo para esa vocal. Entonces, nótese que aquí vamos a decir nación, nación, nación. Em, Aquí sí creo que voy a hacer un pequeño comentario respecto de la transliteración. Eh, Estos son los sustantivos acabados en ion, o sea, todo lo que lleve ion al final, ahí va a ir siempre la sílaba tónica. Y deberíamos, bueno, aquí ya está separado, de hecho esta es la primera sílaba y zion es la segunda sílaba, o sea, todas esas son unas sílabas completas, no es que se separe, es una sola. Eh, Aquí, bueno, lo que han hecho aquí es ponernos un acento en la vocal O para indicarnos que es como acentuada, pero yo preferiría seguir más o menos esta idea, miren, nat y después decir zion, nación, miren, nación, porque hemos visto que doble O indica una O larga. Ahora, el acento no solo va en la O, realmente el acento va en todo esto. Em, Quizás en español nos sale bien hacer lo siguiente, miren, por lo menos separar la fricada TS en esta palabra resulta bastante útil para poder sacar el sonido. Y aquí sí les diría yo, vaya, si queremos verlo acentuado, pongamos el acento en la segunda. Entonces, para entender que vamos a decir algo como nación, nación, que sería, pues, claro, para decir una nación en este caso. Ahora, sabemos que en el inglés es muy diferente y de hecho, en el inglés esta palabra entraría dentro de esas palabras que les mencionaba yo que terminan con lo que sería un schwa y una N. Nation, como nation.
En el inglés cambia la A por un sonido EI. Esa T-I-O-N en el inglés equivale a un shion, una SH, una ishba, un shua, digamos en el inglés, y una N. Es ahí donde les hacía la mención. Hay terminaciones que son en el Deutsch de pronunciación de una forma, mientras que en el inglés siguen otra regla de pronunciación diferente, pero se parecen en que hay una constante, es decir, todas las palabras que tengan esa terminación, de las que hemos visto hasta ahorita, siempre se van a pronunciar de la misma manera. No van a haber cambios. Y en esa sílaba que nos están marcando, penúltima o última, es donde recae el acento. Ya vamos a explicar un poco más lo del acento. Vamos a ir entonces ahora a esta otra. Zentimeter, Esta es bien interesante, ¿verdad? Porque es una medida del centímetro. Y como es una unidad internacional, pues tiene parecido, digamos, en los idiomas, ¿verdad? Aunque varía un poco la escritura, varía un poco la pronunciación en este caso, pero sí debemos aclarar que el origen quizás de esa palabra es más del lado del francés, ¿verdad? Por lo menos que son dos palabras en realidad, ¿verdad? Porque es el sufijo senti y luego el sufijo, la parte del metro. Entonces lo tenemos acá. Zentimeter, Bien, en esta quizás voy a poner una pronunciación alterna para no confundirnos, sobre todo con este de acá. Vaya, la pronunciación alterna que voy a poner es esta. Les he dicho que esta E, cuando es larga, nos suele confundir y podríamos pensar que esto es como senti, senti, me, y decir me, y luego terminamos con esta. Pero ahí tendríamos un problema. Tendríamos un problema. Bueno, doble problema en este caso, porque escuchemos la pronunciación que está aquí Zentimeter, Zentimeter, y veamos la que se encuentra acá, la que acabamos de oír. Zentimeter, Zentimeter, Aquí, el otro problema que yo le veo a la escritura que está aquí es el siguiente. Esto es un consejo mío. O sea, esto no es que sea así de ley, vea, es nada más un consejo para no equivocarnos con una me y decirlo como mi, porque recuerden que al final de cuentas esto es una I, como en el inglés. Aunque nosotros vemos ahí una E, debemos de pensar que este sonido es más como la I del inglés. Pero no solo eso, sino que aquí aparte, eh, creo que en la página de Wiktionary se les escapó que es una palabra que termina con ER y que aunque algunos nativos hablantes del Dutch la pueden decir como ter al final, es más común que se diga con una A media centralizada. Por eso es que vemos que acá se encuentra con una A al final en algunas de estas. Entonces vamos a agregar esa media centralizada que ya la conocemos nosotros a partir del alfabeto fonético, que sabemos que es esta de acá. De ahí que hemos visto que todas las palabras en Deutsch que terminan con ER, vea, se cambia la R. Y en vez de sonar, bueno, en vez de sonar la shba, va a sonar así. Entonces voy a dejar las dos porque esa es la que está en Wiktionary, pero en ese caso yo preferiría readaptarla por las razones que he explicado. Entonces, en este caso encontramos que la sílaba larga estaría aquí, o la sílaba tónica sería esta. Si la separamos así, ahí encontraríamos la sílaba tónica. Y sonaría a centimeter, centimeter. Nótese, otra vez, palabra que comienza con Z, cuyo sonido para la Z es el aplicado ts, 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 el atza, atza. Bien, y
por el otro lado, tendríamos la transliteración. Aquí sí le haría la misma modificación, porque si yo leo así como está ahí, voy a decir centímetro, ¿verdad? Porque veo una E. ¿Verdad? Entonces, lo ideal, creo yo, es centi, aquí decir mi, así como i, como largo, centímetro. Ahí estaríamos bien. ¿Bien? Y en ese caso, pues tendríamos una palabra compuesta en donde digamos, el acento recae en la segunda sílaba. Bien, bien, ahí estaría. Zentimeter, Vamos a ir a la última. Estas dice que son palabras de origen Protokoll, no germánico, es decir, palabras que quizás vienen del inglés, tiene que ver quizás mucho con palabras modernas o de tecnología, esta última regla. Bien, entonces aquí la tendríamos esta, miren, con R uvular, Protokoll, en donde la acentuación estaría al final. Bien, si la separamos, pro, do, y esa es la última, col, protocol. Entonces, ahí estaríamos y en cuanto a la transliteración, diría lo mismo que en la de nación. Sería mejor decir esto, como las palabras con PR es difícil que las queramos sacar con PJ. Ve, aquí podemos hacerla sonar como una R para aproximarnos, aunque sabemos que no es la R uvular, pero aquí sí agregaría yo esto, algo así. Marquémoslo así. Protocol, protocol. Bien, antes de ir a practicar con las palabras de ese día, vamos a poner una marca acá sobre las sílabas tónicas para que quede claro en dónde están. En este caso, la sílaba tónica está aquí. En este caso, estaría aquí. Para esa, sería toda esa. En esta otra, digamos que estaría aquí. En esta, se encuentra en esta otra. Y en esta estaría aquí. Bueno, entonces vamos a practicar el día de hoy con la pronunciación de estas palabras. Pueden escoger la pronunciación que deseen utilizar, sea esta el alfabeto fonético internacional o sea la transliteración al español, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces vamos a decir Protection, Dataya, Nación, Centímetro, Protocol. Con eso iríamos. Bien, vamos a escuchar su participación, Miguel, con las 5 palabras. Adelante. Protestreiber, Datei, Nation, Zentimeter, Protokoll. Good. Muy bien, muy bien. Ahí estaríamos entonces con este bloque de palabras, ¿verdad? En idioma Deutsch. Bueno, lo importante acá es reconocer, ¿verdad? En dónde va la sílaba tónica, dónde va el acento. Si usamos, notarán que las palabras en el Deutsch son igual que en el inglés, que a pesar de que hay una sílaba tónica o a pesar que hay un acento en una de ellas, no se escribe el acento. O sea, no se le pone a la palabra. Es un acento tónico puramente. Es decir, nosotros en español manejamos el término acento, pero cuando decimos sílaba tónica, hay que diferenciar. El acento, la acentuación de una palabra, para nosotros es poner una tilde, la tildación y la fuerza de voz. Pero en estos otros idiomas se le llama sílaba tónica a aquella que lleva la fuerza de voz. Y en estos idiomas, cuando hablamos de un acento, es un acento tónico. Es decir, que no es algo que se escriba, no es algo que se le ponga a la palabra en su escritura aquí una tilde. Es allí donde se hace la gran diferencia entre conocer dónde está la sílaba tónica en estos idiomas.
se vuelve un poco más difícil porque si desconocemos las reglas de su fonología, es bien difícil distinguir por sí sola al estar escrita, solamente que la escuchemos de otra persona. Al escucharlas, podríamos decir, aquí está la fuerza de voz. protestieren, Ahí en la ti está la fuerza de voz. Datei, En ahí, donde está la tai, está la fuerza de voz. Nation, En esa Sion, donde está esa parte de Sion, ahí está la fuerza de voz. Zentimeter, En la mi, ahí estaría la fuerza de voz. Zentimeter, Protokoll, En la última, ¿verdad? En la de col, encontraríamos la fuerza de voz. Bueno, ahí estaríamos entonces con este bloque de palabras y la participación de ustedes de este día. Vamos a despedirnos, ¿verdad? Ha llegado la hora de despedirnos. Vamos a decir a Wiedersehen, Wiedersehen. danke, Wiedersehen.